está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Juan Carlos, esta es la segunda parte del tema que le hemos puesto nombre de la relación con la realidad que está más allá de nuestros sentidos. Porque nosotros prácticamente desde que nacemos, desde nuestra primera infancia, empezamos a recibir una enseñanza que nos lleva a considerar que lo que vemos, lo que sentimos, con cualquiera de los sentidos, es lo absoluto. Pero en realidad nosotros estamos percibiendo una parte ínfima de la realidad y es mayor el espectro de lo que no vemos y conocemos que se está dando de manera simultánea en todos nosotros que lo que somos capaces de percibir. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera presentación y parto con una premisa en que todos percibimos aspectos de la realidad no visible. A veces nosotros decimos, no, yo no percibo nada, no siento nada, pero eso no es así. Lo que sucede muchas veces es que nuestra parte racional nos bloquea eso que estamos percibiendo y de alguna u otra manera nos hace creer que no estamos viendo nada, pero en realidad estamos percibiendo. Y hay muchos fenómenos que se dan que son a veces de muy corta duración, milisegundos, microsegundos, y eso nos lleva a ver que los vamos a percibir solamente si estamos atentos y conscientes al instante presente. Si nosotros vemos cómo está nuestra capacidad mental o dónde está enfocada nuestra mente, una parte importante está enfocada en el futuro y otra parte importante está enfocada en el pasado. En el presente suelen ser momentos muy, muy puntuales en el que nos conectamos. Entonces, el otro punto que necesitamos tener claro es que todo nuestro sistema de percepción funciona adaptado a nuestra realidad como seres humanos en el ambiente en el que nos encontramos, donde hay una cierta humedad, una cierta temperatura, una cierta presión atmosférica, todo, y fuera de ese rango ya nuestros sentidos no funcionan. Entonces, también en esa perspectiva, todo nuestro sistema de percepción, su rango de acción es muy limitado. Aquí puse un cuadrito donde están los 5 sentidos básicos que nos enseñan ahí desde el colegio, que sería la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Resulta que la vista está muy asociada con la luz, que es parte del espectro electromagnético. Y nosotros, dentro de ese tremendo espectro electromagnético, somos capaces de percibir una pequeña fracción, que es la que está entre el infrarrojo y el ultravioleta. Pero todo el resto, lo que está sobre el ultravioleta y bajo el infrarrojo, no somos capaces de percibirlo. Por ejemplo, hay animales que son capaces de percibir lo que está bajo el infrarrojo. Serpientes que detectan dónde hay alguna presa por la imagen de temperatura que están viendo. Entonces, la serpiente no necesita verla físicamente, sabe que dónde está la fuente de temperatura y ya está. Puede estar esa fuente de generación de temperatura, puede estar detrás de una pared, detrás de algún objeto, la serpiente sabe que está ahí atrás.
pero nosotros no somos capaces de verlo. Con el oído ocurre exactamente lo mismo. Nuestro espectro audible, en el mejor de los casos, está entre los 20 y los 20.000 ciclos por segundo. Pero sabemos todos, por ejemplo, que los perros tienen una capacidad de escuchar sonidos que son ultrasonidos, están más allá de los 20.000 ciclos. Los elefantes, su sistema de comunicación está en los infrasonidos, está bajo los 20 ciclos por segundo, que para nosotros no existe. Entonces, por ejemplo, con estos dos sentidos, tenemos una franja, que es lo que está en el color resaltado, que podríamos decir es lo que percibimos. Esto a modo didáctico solamente está puesto ahí, sin valores, sin nada a la escala, y todo el resto no lo percibimos. El olfato ocurre lo mismo, el gusto lo mismo. Por ejemplo, con el olfato, nosotros tenemos una cierta capacidad de percibir olores, pero no tenemos la fineza o la capacidad, por ejemplo, de olfato que tiene un tiburón, que es capaz de detectar, como dice la teoría, una gota de sangre a 1 kilómetro de distancia. Nosotros percibimos olores solamente cuando pasan de un determinado nivel, si no, no lo sentimos. Lo mismo sucede con el gusto y lo mismo sucede con el tacto. Entonces, si miramos este entorno, la realidad que nosotros estamos percibiendo es una fracción, y me atrevería a decir ínfima, aquí creo que está exagerado el porcentaje que percibimos, y todo el resto es realidad que no percibimos. Y eso no quiere decir que en ese otro espectro, en lo que está fuera de lo que somos capaces de percibir, no está pasando nada, no está sucediendo nada, no hay nada. Hay mucho ahí, pero nosotros no somos capaces de percibirlo. Y muchas veces no somos capaces de percibirlo solamente porque no nos hemos entrenado para eso. No es que esté fuera de nuestra realidad, no es que esté fuera de nuestra percepción. Nosotros tenemos, hay muchísimos instrumentos que el hombre ha ido desarrollando justamente para ayudarse. Por ejemplo, ya pasada una determinada edad, la mayoría de nosotros empezamos a tener problemas visuales y bueno, se desarrollaron lentes, todo que permiten aumentar un poco esa realidad y ya subsanamos eso. Cuando queremos ver qué está pasando a distancias muy grandes de la Tierra, ya se han inventado telescopios, todo que nos permiten ver lo que está más allá. Y así hay una gama de instrumentos en todos los ámbitos que nos permiten, con nuestros sentidos limitados, llegar a ver esa otra parte de la realidad de la cual no nos estamos dando cuenta. Entonces, junto con lo que mencionaba recién, de la limitación de los sentidos por el pequeño rango que el ser humano es capaz de percibir, tanto en el espectro visual, el espectro audible, el olfativo, gustativo y el táctil, hay otras limitaciones que son propias de el sistema de percepción del cuerpo humano, que por ejemplo podemos percibir eventos si están dentro de un determinado rango de velocidades que se den. Por ejemplo, sucesos que pasen, por ejemplo, si algo pasa, una piedra, un objeto, un ave, pasa a una velocidad que sea superior a un 16avo de segundo, no la percibimos. Para nuestro sistema de percepción no existe, eso no pasó nunca. Pero pasó, fue algo que ocurrió. Por ejemplo, nosotros, si alguien dispara una bala y pasa frente a nosotros, nosotros no la vamos a ver, pero por el efecto que dejó en una pared, en algo que está más allá, podemos reconocer que sí pasó, pero no la pudimos ver, no la percibimos. El otro aspecto que también nos limita es que nuestros sentidos se bloquean y no perciben cuando los cambios se dan de manera muy gradual. Aquí está la famosa parábola de la rana hervida, que si uno mete una rana en agua caliente va a saltar de inmediato, pero si la pone en agua fría y la empieza a calentar de a poco, no se da cuenta que le están subiendo la temperatura hasta que ya es tarde. Y a nosotros nos sucede algo similar y lo podemos comprobar muchas veces. Por ejemplo,
Creo que todos nosotros hemos estado en algún minuto en algún salón, en alguna conferencia, en un evento donde hay muchas personas y todos felices ahí. Y de pronto tenemos que salir un momento, pues, ya sea al baño, otra cosa, y resulta que cuando volvemos a entrar al mismo lugar encontramos que el olor, el ambiente es pesado. Pero cuando salimos no nos habíamos dado cuenta, porque se fue el aire, se fue contaminando de manera gradual y nosotros no nos damos cuenta de eso. Y esto tiene a veces algunas condiciones que son fatales, lo que suele suceder en las épocas de invierno en Chile con los famosos braseros, cuando el carbón no está, la combustión no está bien terminada antes de meterlo a alguna habitación, el famoso monóxido de carbono hace que las personas se queden dormidas y fallezcan por eso, porque no se dieron cuenta que gradualmente se fue contaminando el ambiente hasta un nivel que ya era nocivo para la salud humana. Entonces, lo que es nuestro sistema de percepciones funciona bien cuando los cambios son bruscos. Si hay algo caliente y toco otra cosa que es fría, percibo de inmediato el tema. Pero si empieza a cambiar gradualmente, no me doy cuenta, no lo percibo. Y eso nos sucede también con los otros sentidos. Eso, lo que hemos mencionado hasta ahora, es todavía en la parte concreta, racional, mensurable, pero ahora vamos a pasar a otro contexto, que es el menos, es menos comprensible a veces directamente. Entonces, por ejemplo, Jung, él habla de las 4 funciones principales en la conciencia. El primero es la intuición, después la sensación, el pensamiento y el sentimiento. Y bueno, aquí me dediqué a buscar en el diccionario de la Real Academia Española qué es lo que definen por cada uno de estos términos. Entonces, la intuición es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Después, una frase coloquial habla de presentimiento. Y en el término filosófico, la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Nosotros vemos que en algunos contextos místicos, espirituales, la intuición se define como el conocimiento cierto e instantáneo. Es decir, y eso es algo que lo tenemos todos. Es decir, depende después de cómo uno vaya trabajando sobre sí mismo, que va a poder acceder cada vez de manera más fácil a este contexto. Y eso sucede, como lo dice acá la definición, de manera instantánea. O sea, en un momento dado nosotros sabemos y a veces tenemos la intuición de que algo va a pasar, algo viene, no tenemos ningún elemento, ningún argumento, no hay ninguna razón lógica que nos haga presentir eso, pero nuestro ser está captando algo que no es racional para nosotros. Y muchas veces suele suceder, o sea, cuando supongamos, si recordamos etapas de nuestra juventud y nosotros llegábamos a la casa con algún amigo, una amiga, o si alguien se ponía de novio, de novia, y llegaba a la casa los padres, todo eso, y pronto a veces después la mamá le decía, no me gusta, no me cuadra, sin que lo hubiera conocido, sin nada, porque hay una intuición, hay un sentido que es real. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede con todo nuestro sistema educacional? Y por sistema educacional incluyo lo que sucede en la primera infancia, en el hogar. O sea, nosotros vamos siendo entrenados para no pensar, no creer en la intuición. Y eso naturalmente después cuando llegamos a la etapa adulta nos pasa a la cuenta porque estamos bloqueados. Pero eso es un tema de trabajo y podemos volver a desbloquear esta situación. Después pasamos a la sensación, que es algo similar al tema de la intuición.
Si bien la intuición, ¿cuál es el concepto básico? Que uno sabe que algo es de una determinada manera sin tener argumento. En la sensación, uno tiene el sentimiento esa de que algo pasa, algo va a suceder, tampoco puede definir cómo. Después llegamos a otros que ya han sido más trabajados, que es el pensamiento. Y este es un punto importante, o sea, el segundo punto que menciona acá en la definición que hay de la Real Academia Española, que dice el conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una época. Y en eso nosotros tenemos que ser muy conscientes también y hacer un trabajo interior de revisión de lo que pensamos, lo que creemos, y nos vamos a dar cuenta que una parte, a veces no menor de ello, no es nuestro. Es algo que viene de más atrás. Posiblemente venga de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, puede que venga del entorno donde vivo, pueden que sean ideas, pensamientos, sensaciones que son propios de la época en la que yo estoy viviendo. Pero si empiezo a analizar bien, no son míos, son del grupo en el cual estoy conectado. Entonces, ahí en algunos momentos puede producirse alguna desazón. Bueno, ¿y qué soy yo? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo genuino al final que soy? Y nosotros, si hacemos un análisis a veces no tan acertado, o sea, tan detallado, sin entrar en un análisis muy profundo, vamos a llegar a darnos cuenta que algunas de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, eran las ideas y pensamientos de nuestro padre o de nuestra madre. Más aún, hay algunos que de esos pensamientos, esas ideas que vienen de nuestros abuelos. Y ahí ya nos empieza a dar un poco más de claridad sobre lo que somos nosotros. Y después está el tema del sentimiento, que también es un punto que a veces lo dejamos fuera de consideración porque no está en el esquema racional, no está en el esquema de lo que se puede medir, mensurar todo, pero no quiere decir que no exista. Esto lo había puesto este es un trabajo científico que se hizo, que lo había puesto en la conferencia anterior, que este es un trabajo que está publicado todo, y consiste en que midieron los fotones a través de una máquina que la pusieron más o menos a 1 metro de distancia de una persona que estaba haciendo meditación. Y resulta que la máquina esta detectaba una emisión de luz de más o menos 100.000 fotones por segundo a la altura del pecho de esa persona que estaba haciendo un ejercicio de meditación, en circunstancias que en condiciones normales para una persona que se sienta en la misma posición sin hacer ejercicio de meditación es de 20 fotones por segundo. Y eso fue medido. Entonces, aquí ya nos da otra visión, o sea, tenemos un ejercicio que nos permite abrirnos a otra realidad, a algo que está más allá de nosotros. ¿Y qué implica esto? Que si esto fue hecho una medición con una máquina, significa que yo al estar haciendo un ejercicio de meditación, y si estoy en ese ejercicio, lo más probable es que esté pensando bien de los demás, pensando bien de la humanidad, pensando en un sentido de unidad, de integración, de amor, de comprensión. Entonces, si lo puedo medir una máquina, significa que yo estoy irradiando y estoy llegando a otro con lo que yo estoy irradiando. Aunque no sepa, aunque no me dé cuenta, estoy llegando a los demás. Y eso ya pasa a ser literalmente tomar conciencia de eso, pasa uno a tener responsabilidad sobre lo que está irradiando a los demás, partiendo por los más cercanos, los que forman nuestro núcleo cercano más familiar, pero también con todos los que nos cruzamos en nuestra vida diaria. Después, en la década de los 70 apareció otro señor, Kirlian, un señor que en esa época era la Unión Soviética, que se dedicó a tomar fotografías con, con placas que estaban
con placas fotográficas que estaban entre dos láminas con alto voltaje. De hecho, se conoce como electrofotografía. Y lo que obtenía era una realidad distinta, una imagen diferente, pero una imagen que cuadra mucho con los dibujos que han dejado algunas personas que tienen cualidades de ser clarividente o ver los planos astrales. Resulta que esa imagen de las fotografías coincide mucho con los dibujos que hacen estas otras personas. O sea, aquí tenemos un medio técnico que nos permite tener una percepción también de esa realidad que no estamos viéndola y percibiéndola de manera constante. Después aquí hay otro trabajo científico publicado que es la terapia del espejo. Y esto se usa con aquellas personas que por algún accidente o todo esto se inició fundamentalmente con militares que por efectos de los combates en los que estuvieron perdieron algún miembro, un brazo, una pierna, todo. Y una situación que vivían estos soldados es que, supongamos que había alguien perdido el brazo derecho, resulta que él sentía dolores muy fuertes, muy intensos, en la parte del brazo que no tenía, pero el dolor era real. O sea, que no tenía que estar tomando analgésico, no podía funcionar, porque el dolor de su mano que ya no estaba era muy fuerte. Entonces acá usaron una técnica que es la del espejo, es decir, poner detrás del espejo la parte del miembro que está amputado y delante el normal, el brazo normal o la pierna normal, y resulta que con eso el cerebro, al ver esa imagen, interpreta que están los dos miembros y se les pasan los dolores. O sea, uno dice un tema tan sencillo, tan simple, pero muestra el peso que tiene nuestra mente en lo que nos está aconteciendo, porque todas esas personas han llegado a ese tratamiento por los dolores que sienten en su brazo, en su pierna que ya no está. En cambio, al ponerlo en su espejo, literalmente se le pasan los dolores, tienen la sensación de que el miembro que falta está completo y gradualmente la mente empieza a sacar la atención de esa parte hasta que realmente después ya, dicho así entre comillas, se convence que ese miembro ya no es parte del cuerpo. Veamos este otro señor ahora, que es Masaru Emoto, y él que se dedicó a tomar fotos de cristales de agua que eran sometidos a distintas vibraciones. Y él lo que comprobó, esto todavía no son demostraciones científicas, pero sí abren una puerta para seguir investigando, eh, demostró que la forma de los cristales del agua cuando él los congelaba tenían relación directa con la vibración a la que había sido sometida. Y él tomó muchas fotos. Entonces ahí hay formas de cristales cuando el agua está sometida ahí a vibraciones por una sinfonía de Mozart, por la canción Imagine de John Lennon. Aquí cuando hay alguien está insultando a otro, está ofendiendo a otro, cuando es sentimientos de paz, de gracia, y también lo que impregna la música heavy metal. Entonces, vemos que los sonidos que están en nuestro entorno están incidiendo en nosotros mismos. La teoría de este doctor Masaru Emoto va mucho más allá, porque él dice, esto es lo que está pasando con el agua, estos son los cristales del agua, pero el cuerpo humano es más o menos un 80% de agua, o sea, eso nos está afectando a nosotros. Entonces ahí uno a veces empieza a asociar y comprender estos aspectos que se suelen decir ahí, incluso aparecen en muchos chats ahí de temas espirituales que dicen, eres lo que comes, eres lo que ves, eres lo que escuchas. O sea, porque todo eso se está impregnando en nosotros y nosotros pasamos a ser un efecto de todo eso. Aquí también hay fotografías de cristales que tomó este mismo profesor.
cuando está en el amor, cuando se está recitando un Om, cuando se está en actitud de Namasté, amor y felicidad, el cristal de inocencia y armonía perfecta. Si uno ve, son formas que son sublimes y coinciden mucho con las imágenes que nos han legado estas personas que tienen capacidad de ver los planos astrales. Cuando hay la imagen, por ejemplo, de la inocencia, suelen ser formas muy parecidas a estos cristales, no ahí en blanco y negro como estos del agua, sino que en coloridos que son muy, muy hermosos. Son imágenes muy hermosas. No así las imágenes que corresponden a ira, envidia, todo ese tipo de situaciones que son colores y formas que, podríamos decir, asustan. Y esto es, hay un libro ahí escrito por Annie Besant y Charles Webster Leadbeater, que es La forma del pensamiento. Leadbeater era un vidente, él tenía capacidad de ver el aura de las personas, los cuerpos astrales, todo. Y él pidió a un dibujante y él le fue guiando a un dibujante que le expusiera lo que él veía. Y esta imagen que se ve acá es un castillo. Esto lo relata este señor Lee Dieter en su texto, porque el libro tiene las láminas, muchas láminas de lo que él veía. Eh, es una iglesia donde dice que estaban tocando una música, no recuerdo si era Händel o algo por el estilo. Entonces, lo que está mostrando esto es el aura que generaba la música sobre esa iglesia. Entonces nosotros miremos el tamaño de la iglesia comparado con la imagen de colores luminosa que está generando esa música. Entonces, este libro es muy interesante, si lo pueden conseguir se los recomiendo porque hace un recorrido por muchas formas mentales y en algunas nos vamos a sorprender. Por ejemplo, él cuando pone las imágenes de una persona con ira, que está con mucho enojo hacia otra persona, las formas que se están generando son literalmente rayos que están saliendo de él hacia la otra persona, con punta todo. Entonces, aquí hay otro dibujo que fue hecho el mismo, donde es otro que están en la misma iglesia, pero están tocando música de otro compositor de música clásica también. O sea, el aura, el entorno que abarca la música que están tocando va mucho más allá que el tamaño de la iglesia. Entonces, si nosotros queremos ver cómo ampliar nuestro estado de percepción, pasar a otra, a ver algo más de lo que está aconteciendo en nuestro entorno, el primer punto es creer. Nuestra mente tiene un peso muy grande y si nosotros creemos, abre una puerta para decir, perfecto, veamos qué hay más allá. El otro punto que es importantísimo es vivir el momento presente, estar atento hasta lo más insignificante que esté en nuestro lado. Muchas de las percepciones extrasensoriales son en situaciones, podríamos decir, intrascendentes, uno lo podría denominar así, intrascendente. Por ejemplo, nuestro sistema visual. Nosotros estamos habituados a ver algo enfocando siempre los ojos de manera directa. Pero si en un momento empezamos a mirar hacia el frente, por ejemplo, un cuadro que yo puedo tener al frente, y empiezo a prestar atención a lo que está en los costados, ya donde prácticamente se empieza a perder el espectro visual, tan hacia lo izquierda y derecha y arriba y abajo, resulta que voy a percibir que fuera del rango visual así de frente, se está dando otra realidad.
Muchas veces puedo estar estudiando, concentrado en un libro, y de pronto veo que algo se mueve por el lado, algo pasó por el costado derecho, por el costado izquierdo. Si miro, no hay nada, pero algo pasó por ahí, algo pasó. Entonces, ¿qué es lo usual en eso? Que uno diga, no, no pasó nada, nada. Pero distinta es la situación si yo me detengo y presto y no sé qué pasó, porque realmente fue un asunto fugaz, pero yo mismo me digo, algo pasó ahí, algo ocurrió ahí. Entonces, es parte de los principios del poder abrirse a esta gran realidad que está ante nosotros. Y después, bueno, en otra oportunidad, cuando pasemos a la etapa 3 de esta conferencia, vamos a poder ver ya temas más que se salen del espectro normal y que ahí lo podríamos considerar ya sobrenatural, si queremos darle esa acepción. Y yo siempre he tenido una definición, o sea, para mí lo sobrenatural no es que sea algo fenoménico, fuera de lo normal, no. Para mí sobrenatural es algo que está hoy un poquito más allá de lo natural, que no puedo verlo, no puedo sentirlo, no puedo percibirlo, pero yo sé que está ahí y lo único que necesito es encontrar la técnica que me permita correr ese umbral. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos